Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Agente migratorio dispara y mata a una mujer que protestaba contra las redadas antimigrantes en Minneapolis, Estados Unidos. Elimina la cadena Hilton su franquicia al Hotel Hampton Inn en Minnesota por negarle hospedaje a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Aduanas. Sostienen llamada telefónica a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, por primera vez en medio de las tensiones tras la incursión de la Unión Americana en Venezuela. Reafirma Estados Unidos que el manejo del crudo venezolano se encuentra bajo control de su país. Asegura Claudia Sheinbaum que solo el pueblo de Venezuela puede decidir sobre el futuro de sus recursos naturales y aclara que México no ha incrementado el envío de petróleo a Cuba. Vinculan a proceso a Joel A., uno de los líderes de la secta ultraortodoxa Aleph Tabor, acusada de abuso de menores. Tiene operaciones en México. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos con la información muy importante esta mañana que le vamos a compartir en unos instantes. Buenos días en radio 95.7, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Estamos en todas las redes sociales y también en el código QR que aparece en pantalla. Si lo escanea, tiene más información. Vámonos directo con los detalles. Una mujer que se oponía precisamente a las redadas antimigrantes en Estados Unidos fue asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas. Los hechos ocurrieron en Minneapolis. Las autoridades han asegurado que fue en defensa propia, pero los videos, como lo van a ver, indican lo contrario. Un episodio más de violencia marca el inicio del año en una de las localidades señaladas como objetivo prioritario del ICE. Los hechos ocurrieron este miércoles en el sur de Minneapolis, cerca de las 10 de la mañana, entre la calle 34 y la avenida Portland. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó en contra de una mujer que impedía el paso de los agentes del ICE como parte de una serie de protestas en contra de las redadas en Minneapolis. Los disparos le causaron la muerte en el lugar. We arrived and found a woman with a gunshot wound to the head. Life-saving measures were performed at the scene, including CPR. The woman was transported to Hennepin County Medical Center, where she has since been pronounced deceased. La conductora fallecida fue identificada por su madre como René Nicole Good, de 37 años y madre de 3 hijos. El hecho fue notificado mediante un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional y difundido por su portavoz Tricia McLaughlin, quien confirmó que los agentes abrieron fuego contra la mujer, asegurando que atropelló a los oficiales en un intento de matarlos y lo catalogó como un supuesto acto de terrorismo doméstico. Una narrativa que se pone en duda tras los videos difundidos desde el lugar, mismos que no muestran agentes heridos ni atropellamiento previo, sino agentes disparando y ocultando sus rostros tras el uso de la fuerza letal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofreció también su versión de los hechos. You know, people need to stop using their vehicles as weapons. This domestic act of terrorism to use your vehicle to try to kill law enforcement officers is going to stop. And I'm asking the Department of Justice to prosecute it as domestic terrorism. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue tajante y exigió que ICE abandonara la ciudad y el estado. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. People are being hurt. Asimismo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, condenó los ataques del ICE. We have been warning for weeks that the Trump administration's dangerous, sensationalized operations are a threat to our public safety, that someone was going to get hurt.
El presidente Donald Trump respaldó mediante sus redes sociales la versión de que el ataque se perpetró en defensa propia y catalogó a la mujer que murió a manos del ICE como una mujer desordenada, culpando a la izquierda radical de supuestamente agredir a los agentes del ICE. Al interior de los Estados Unidos las reacciones no se han hecho esperar. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mostró su apoyo a la comunidad migrante. Ilhan Omar, miembro de la Cámara de Representantes, lamentó el fallecimiento de la conductora, llamando este hecho como violencia estatal y solicitó una investigación exhaustiva. A esta solicitud de una investigación se suma la voz de la ex vicepresidenta Kamala Harris. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, aseguró que vergüenza debería merecerles a aquellos que aprovechan estos momentos para incitar al terror. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el tiroteo se inserta en un patrón que se repite con preocupante regularidad. Casualmente, operativos presentados como acciones de defensa han terminado en muertes a manos de agentes federales, como el migrante mexicano Silverio Villegas, baleado por ICE en Chicago en septiembre de 2025, o el caso de Ricardo Parias en Los Ángeles, donde agentes de inmigración dispararon contra él por presuntamente embestir vehículos policiales en octubre de 2025. Todo ocurre mientras el ICE expande su presencia a ritmo acelerado, incrementando su fuerza operativa en aproximadamente 120%, pasando de 10,000 a 22,000 agentes en todo el país. Así, con más presupuesto y más armas en las calles, han creado una combinación que en Minneapolis ya cobra vida. Ya ha habido consecuencias de manera distinta por la presencia de ICE en distintos estados de la Unión Americana. Ya la cadena hotelera Hilton eliminó de su franquicia el hotel Hampton Inn, esto ahí en Minnesota. ¿Cuál fue la razón? Que este hotel Hampton Inn le negó el hospedaje a los agentes federales de inmigración que iban a quedarse ahí mientras duraban estos operativos y las redadas antiinmigrantes en el estado. El hotel ya había aceptado incluso las reservaciones, pero una vez que se dio cuenta que era personal migratorio, decidió cancelarlas. Es por ello que tras la difusión de los correos electrónicos compartidos por el Departamento de Seguridad Nacional, la cadena Hilton se disculpó y aseguró que la decisión del hotel contravenía las políticas de esta empresa. Y bueno, vamos a retomar el tema más adelante mientras les comparto lo que ocurrió entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, en esta llamada telefónica, la primera que sostienen después de la serie de amenazas y de choques en sus declaraciones. De manera distinta piensan ambos. Miren, el presidente colombiano compartió en redes sociales algunos de los temas que abordó con el presidente de los Estados Unidos. Sí hablaron de las amenazas de Trump contra su país y también de la intervención en Venezuela. Y en la conversación toqué dos temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Obviamente yo tenía ahí mi inquietud, me demoré en llegar aquí, porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como una hora o más. Por su parte, en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que fue un honor hablar con el presidente Gustavo Petro. Aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra realizando los arreglos para que en breve puedan reunirse en la Casa Blanca. Mientras en Colombia no han faltado las manifestaciones convocadas ya por el gobierno en defensa de su soberanía y en rechazo a las presiones y agresiones provenientes de Estados Unidos. Y sobre Venezuela, precisamente Estados Unidos sigue avanzando en el control y en el manejo de sus recursos como el petróleo. El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que la supervisión, venta y administración del crudo venezolano está bajo el control de Estados Unidos. Estoy trabajando en conjunto con los venezolanos y vamos a comercializar el crudo procedente de Venezuela. Primero este petróleo acumulado y almacenado y venderlo como lo hicimos antes. Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela. Primero el almacenamiento respaldado y luego indefinidamente en adelante venderemos la producción que sale de Venezuela en el mercado. A la par, la estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos
para concretar la venta de volúmenes de crudo a otras empresas. Este proceso se desarrolla bajo los esquemas vigentes con empresas internacionales, copiando el modelo de Chevron, la única empresa autorizada para exportar crudo venezolano bajo las sanciones de Estados Unidos. Previo al anuncio y luego de la retención de Nicolás Maduro, Chevron incrementó sus operaciones y fortaleció su presencia en Venezuela al enviar una flota de al menos 11 buques cisterna que, de acuerdo con el gobierno de Trump, serán abastecidos en los puertos de José y Bajo Grande, con un aproximado de 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Así buscan definir las condiciones para el envío de crudo venezolano al mercado estadounidense después de años de restricciones que datan desde 2015 y que se recrudecieron el 16 de diciembre pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de todos los buques petroleros que entraran o salieran del país sudamericano. El bloqueo de petróleo venezolano tiene como una de sus aristas la reducción de suministro petrolero hacia otros países como Cuba. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que además del crudo, habrá más acuerdos con Venezuela y que la Casa Blanca tiene previstas 3 fases que restablecerán al país latinoamericano: estabilización, recuperación y transición. Trump dijo que le informaron que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados provenientes de Estados Unidos con el dinero que reciba del acuerdo petrolero. Estos incluyen productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos e infraestructura eléctrica. Y afirmó que Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio, una decisión que calificó de acertada y beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos. 11 Noticias. Ediberto Martínez. Vamos a platicar con Kurt Harvard, narrador y periodista, quien también participa en los programas de Canal 11 Sin Muros y Maciosare. Kurt, ¿cómo estás? Buenos días. Nuestro tema es ICE esta mañana. Un gusto verte y saludarte. Muy buenos días, Guadalupe. Un gusto. Gracias. Iniciábamos nuestro espacio con lo ocurrido ayer, la presencia de ICE en Minneapolis y las acciones que terminaron con la vida de una mujer incluso ya nacionalizada estadounidense. ¿Qué está pasando con ICE que está rebasando pues todos los límites con estas redadas, Kurt? Pues como bien dices, pasando todos los límites, ¿no? Hemos reportado sobre los operativos de ICE en muchas ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos en este año, ¿no? El primer año del segundo mandato de Donald Trump. Chicago, Portland, Los Ángeles, Washington. Y en cada caso, pues los vecinos, casi cada caso, los vecinos salen a mostrar su inconformidad, su desacuerdo, su deseo de que ICE se salga de sus ciudades. Y eso es lo que pasó ayer. ICE llegó a la ciudad de Minneapolis, Minnesota, la parte sur de la ciudad, para realizar un operativo contra migrantes, en caza de migrantes, ¿no? Salieron los vecinos a mostrar su desacuerdo, ¿no? Pues ahí salieron a las calles, ¿no? Entre ellos había una observadora legal, como bien dices, nacionalizada estadounidense, de nombre Nicole Renee Good, de 37 años. Tenía su coche estacionado en la calle. Los agentes de ICE señalaron que, que se fuera. De hecho, viendo los videos, recibió instrucciones contradictorias por parte de los agentes de ICE. Uno estaba intentando, abrir su coche, otro estaba diciendo que se fuera, que despejara la calle. Ella estaba intentando acatar, se iba. Es muy obvio en los videos que ella se estaba dando reversa para luego irse, ¿no? Claro. Como uno de los agentes le estaba señalando. Es patentemente claro. En este momento, un agente se acerca a su ventanilla, dispara 3 veces al coche. Estamos hablando a quemarropa ahí. Pues uno de los disparos le alcanza en la cabeza. Ella tenía su pie en el acelerador, avanzó otro trecho más. Obviamente chocó y ahí estuvo. Y ahí, Guadalupe, llega lo peor de todo. Ella estaba ahí desangrando y los agentes de ICE no permitieron que se acercara un equipo médico para intentar atenderla y salvarle la vida. Durante unos 10 o 15 minutos,
la dejaron ahí pues muriéndose, y eso es lo que pasó, ella terminó falleciendo. Claro, es terrible lo que hemos visto, Kurt, pero no es la primera vez que ICE está actuando de esta manera. Se está reforzando incluso su presencia, la forma en que llegan cubriendo su rostro, cómo denunciar, cómo hacer justicia a un caso como este. El tema del abuso excesivo, la violencia a los derechos humanos por parte de ICE es evidente. ¿Quién los puede frenar? Tiene que hacer algo el Congreso. Se pondría en contra de Kristi Noem, que respalda su actuación de la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentablemente, Kurt. Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién o quiénes los va a parar? Porque justo después de la matanza de ayer, ¿no? Porque es lo que fue, ¿sí? Salió Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, para decir que pues era culpa de la mujer, que era un caso de terrorismo doméstico, que ella, pues que supuestamente un vehículo de esa gente se había atorado en la nieve y que ella los había asaltado. Donald Trump en un post dijo lo mismo, que el agente había actuado en defensa propia, ¿no? E incluso Trump dijo la mentira muy evidente que el agente había pues recibido pues heridas y se estaba recuperando en el hospital. Cuando es obvio en todos los videos que incluso después de dispararla, se acerca al coche, revisa lo que pasó y luego se va caminando sin ninguna herida, ¿no? ¿Quiénes van a detenerlo? Bueno, primero tienen que actuar los oficiales del estado de Minnesota, el fiscal del estado, ¿no? Tienen que actuar a nivel estatal ahí, tienen que actuar desde el gobierno federal para frenar al ICE y frenar la gran inmunidad que muchos agentes tienen contra persecución, contra procesos, y finalmente va a ser una tarea del público. Claro. Vimos anoche ahí mismo en el sitio de la matanza una gran manifestación y también vimos manifestaciones anoche mismo en ciudades como Nueva York, Seattle, Evanston, Boston, Tucson, Arizona, Portland, Oregon. Esta presión desde el público tiene que seguir porque tenemos que recordar que ICE en el presupuesto de este año pues acaba de recibir un enorme aumento. Es decir, les da incluso más dinero para conseguir más agentes y más pues, armas y demás. Si no viene un freno, podríamos ver incluso más incidentes como esto. Y para concluir, la pregunta es si esta matanza de Nicole Renee Good va a ser otro episodio como George Floyd, el afroamericano que fue matado por las policías en esta misma ciudad de Minneapolis hace 6 años, que desencadenó una enorme serie de manifestaciones nacionales en repudio a la violencia policial. Vamos a ver si ese es otro de esos momentos que va a desencadenar pues, una gran reacción ahora en contra de las acciones de ICE. Claro, además no solo son los ciudadanos, también hemos visto a gobernadores, a integrantes del Congreso que no están de acuerdo con la presencia de ICE y sobre todo con la manera en que realizan estas redadas. Piden que salgan de sus ciudades, no solo las ciudades santuario, como bien dices, Kurt, la ciudadanía está saliendo a las calles a protestar. El termómetro para Donald Trump en un año electoral y con la aprobación que está teniendo con quienes sí respaldan sus políticas migratorias, ¿hacia dónde nos lleva? A un conflicto social de magnitud mayor en los Estados Unidos, ya no entre políticos, entre gente que toma las decisiones, sino a nivel social, que haya pues más polarización por este asunto, Kurt? Vemos un ambiente muy crispado en los Estados Unidos. Yo estuve ahí en las vacaciones de Navidad y yo lo presencié a primera mano. Hay un elemento de tensión, hay un elemento de crispación, hay un elemento de desesperanza por parte de mucha gente que creen que este asalto del gobierno de Trump es tan fuerte que no se puede hacer nada al respecto. Pero al mismo tiempo ayer vimos muchas condenas, ¿no? La diputada Rashida Tlaib denunció los acontecimientos. Ilhan Omar, que es la diputada federal justo para esta ciudad de Minneapolis, el alcalde de Minneapolis en términos muy fuertes, ¿no? Dijo que quiere a ICE fuera de sus ciudades. Justo pues estamos viendo abajo ahí en la pantalla, hubo un conflicto hace unos días que un hotel de la cadena Hilton le negó la entrada a ICE a su sede
y luego pues tuvieron que dar marcha atrás. La marca Hilton pues lo sacó ahí de la empresa básicamente. Porque hay tanta inconformidad que los hoteles ni siquiera quieren que los agentes de ICE se albergan ahí en sus sitios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Porque hay que pensarlo, ¿no? Es una ciudad de mucha gente, un país donde mucha gente tiene armas. Hemos visto una serie de tiroteos en meses recientes. Incluso, pues, el atentado contra el mismo Trump durante la campaña presidencial. Hay mucha inconformidad con la manera en que el gobierno de Trump está restando derechos a la población de toda una serie de maneras. Y ahora vemos que Trump quiere aumentar el presupuesto militar para el año siguiente en 500 mil millones de dólares más. Es decir, este año es $1 billón y quiere subirlo a $1,5 billones para más, quién sabe qué más a la luz de lo que pasó en Venezuela a nivel internacional. Entonces, mucha gente piensa que lo que está haciendo a nivel internacional, pues le está llegando a ellos también. Si un agente de ICE puede matar a alguien a quemarropa que no estaba haciendo nada así, pues a sangre fría, ¿de qué más son capaces? Claro, pues estaremos muy pendientes del termómetro, de lo que sean estas redadas. Las consecuencias son fatales, son terribles y, como bien dices, esto puede escalar de una manera peligrosa. Kurt Harvard, colega periodista aquí en 11 Noticias, narrador, gracias por el análisis y pendientes contigo y en comunicación permanente. Al margen de esto, un abrazo y feliz año, Kurt. Un abrazo, feliz año. Buen día, Guadalupe. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más información para seguir revisando ahora la postura de México frente a las declaraciones de que está incrementando su petróleo a Cuba. La respuesta la dio la presidenta. Volvemos. A las 6:30 en la hora de centro, más información en 11 Noticias. El tema de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el control también que ha tomado la Unión Americana del petróleo de ese país son parte central de la discusión, del análisis y también de las opiniones encontradas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado en contra de todas estas acciones unilaterales por parte del gobierno de Donald Trump. Aseguró que solo el pueblo venezolano puede decidir sobre sus recursos naturales. Pues yo creo que cada país tiene la soberanía para poder decidir qué hace con sus recursos naturales. No creo que deba ser un país, una nación que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea. Esa es parte de la política exterior de México y además lo pensamos, así es nuestra convicción. Y también aclaró que México no ha incrementado el envío de petróleo a Cuba. No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Y miren, está por cumplirse el primer año de la administración del presidente Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos, pero las medidas que ha tomado en este tiempo son pues de pensarse, porque incluso ya se ha retirado de organizaciones, convenciones, tratados internacionales y todo lo que tenga que ver con recursos que proporcione Estados Unidos a estos organismos y además que sí, sean contrarios a sus intereses. Ahora hay una orden ejecutiva que ordena a todos los departamentos y agencias que dejen de participar y financiar por lo menos a 35 organizaciones no pertenecientes a Naciones Unidas y 31 entidades de la ONU que operan en contra de sus intereses. La seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de los Estados Unidos, dice, no pueden estar en juego. Y es que de acuerdo con el documento enviado por la Casa Blanca, muchos de estos organismos promueven políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos, así los califican, que entran en conflicto, dicen, con la soberanía y la fuerza económica de Estados Unidos. Así lo subraya este documento de la Casa Blanca. Si bien la lista de instituciones no fue detallada públicamente, la administración de Donald Trump ya había suspendido previamente su apoyo a organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Naciones Unidas para las y los Refugiados de Palestina,
También ahí se contaba el Consejo Nacional de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Vamos a revisar cómo viene el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Seguiremos observando la caída de nieve en Sonora y en el estado de Chihuahua. El frente 27, sigue su avance hacia lo que es el este-sureste y esperaremos que se siga observando el viento en los estados del norte que puede alcanzar los 90 kilómetros por hora y también algunas precipitaciones, ya les decía usted, en el sur, en el sureste y la península de Yucatán. En la capital de la República Mexicana, el cielo mayormente despejado se mantiene con esas condiciones, no esperaremos precipitaciones desde luego. La mañana bastante fresca, de 10 a 12 la temperatura mínima, la máxima de 25-27 y rachas de viento que pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora aquí en la Ciudad de México. Bueno, si está a punto de salir de casa, estos son avisos oportunos para que los tome en cuenta. Hay un accidente sobre la México-Querétaro, esto es a la altura de la caseta de cobro de Tepoztlán. Hay reportes que indican que un tráiler chocó contra dos garitas, se volcó y al momento se reportan al menos 2 kilómetros de rezago vial a esta hora de la mañana cuando muchas personas vienen a la Ciudad de México a trabajar por esa zona. Y bueno, se está revisando si hay personas lesionadas. Los servicios de emergencia están laborando en los carriles centrales también del anillo periférico a la altura de Santa Catarina. Hay alternativas viales que siempre le compartimos. Hay obras que están pues afectando este paso. El tránsito es muy lento, también en el eje central Lázaro Cárdenas. La reducción de carriles viene desde 16 de septiembre hasta la calle Francisco y Madero. Hay que evitar la zona, sobre todo por Valderas. Si utilizan precisamente el Metrobús, esta mañana le queremos recordar que se regulariza el servicio en la estación Bachilleres 3 y también en dirección a Río de los Remedios. Vamos a ver las primeras imágenes que le queremos compartir de lo ocurrido precisamente allá en la caseta de la México-Querétaro, este tráiler que volcó. Y bueno, las imágenes captadas siempre por personas usuarias de esta vía, precisamente ahí lo que vemos es el momento en el que llegan los cuerpos de emergencia a atender a posibles personas lesionadas. Cuando ocurren este tipo de accidentes, pues siempre se complica mucho. Ya le decíamos, comienzan a esta hora las largas filas, es la caseta de Tepoztlán. Y mire las consecuencias, esto es lo que llevaba el tráiler al interior, prácticamente también se lleva parte de lo que es la caseta. Hay que averiguar, en la mayoría de los casos pues se quedan sin frenos o desafortunadamente los operadores con tantas horas en las que están conduciendo pues se quedan dormidos. Ya la autoridad dará el reporte preciso de qué fue lo que ocurrió y nosotros aquí por supuesto le estaremos informando. Miren, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a embajadores, cónsules y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El diálogo fue sobre el momento histórico que está viviendo nuestro país y también los planes del gobierno federal para reforzar sobre todo la atención a las y los connacionales que residen en otras naciones. El mensaje fue claro y contundente: hay que proteger a los connacionales y sobre todo mantenerse informados sobre las políticas que está aplicando el gobierno para atenderlos. La presidenta también informó que el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, va a ser embajador de México en la Gran Bretaña. Un nombramiento que ya cuenta con la aprobación diplomática necesaria para ser ratificado y en los próximos días acudir al Congreso de la Unión para rendir protesta. Puedo ya decir porque ya fue pero aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría. Luego les damos la fecha. Gertz Manero se desempeñó como fiscal general de 2019 hasta el 2025. Anteriormente ya había trabajado en temas de seguridad como Procurador General de la República en 1998 y secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal. Esto fue en el año 2007. Una vez que sea ratificado por el Senado, se irá a la Gran Bretaña como representante de México allá en esa embajada.
La Fiscalía General de la República detuvo a Eduardo Enrique H. en Puebla por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este caso, él está relacionado con el desvío de recursos en el sistema penitenciario federal encabezado por Genaro García Luna. Luis Valdés nos cuenta más la historia. La Fiscalía General de la República asestó un nuevo golpe al esquema de desvío de recursos en el sistema penitenciario federal gestionado por Genaro García Luna entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Elementos de la dependencia detuvieron en Puebla a Eduardo Enrique H., señalado de los presuntos delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El arresto fue dado a conocer por Ulises Lara, fiscal de casos relevantes de la FGR, quien detalló que el detenido, cuando fue comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación, firmó contratos con empresas propiedad de García Luna. Entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo N., como servidor público, posiblemente de manera ilícita, suscribió contratos de servicios para diversos centros federales de readaptación social que Genaro N., otro ex servidor público, quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal entre 2006 y 2012, tenía a su cargo. Como parte de las pesquisas, a finales de 2025 fueron detenidos otros dos asociados de García Luna, Jesús Alberto C. y María Vanessa N., quienes ya fueron vinculados a proceso por presunta delincuencia organizada y peculado. En el caso de María Vanessa N., ella fungía como apoderada legal de Numbab, una de las 44 empresas con las que el ex mano derecha de Felipe Calderón habría desviado más de 745 millones de dólares del erario a través de diversos contratos. Dicho esquema fue dado a conocer en 2023 por Pablo Gómez, entonces titular de la UIF, en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión, Gómez Álvarez indicó que una de las características de la red de García Luna fue que el dinero se trianguló a través de paraísos fiscales y terminó en Miami, Estados Unidos. 11 Noticias, Luis Valdés. El máximo tribunal de nuestro país dio su aval para que la pensión alimenticia de hijos e hijas sea obligatoria y además retroactiva. Les contamos más detalles. La Suprema Corte de Justicia garantizó el derecho de niñas, niños y adolescentes y resolvió que la pensión alimentaria es una obligación de los padres biológicos y el hecho de que uno de los abuelos asuma esta responsabilidad no los libera del pago, que debe ser retroactivo desde el nacimiento de los hijos. El Pleno revocó amparos otorgados a padres deudores en Guanajuato y Morelos y determinó que la pensión alimentaria no se renuncia ni se pierde con el tiempo. La ministra ponente, Sara Irene Herrerías, sostuvo que el reconocimiento de paternidad de los abuelos no sustituye el deber del padre biológico. Es determinar si en el caso en que el padre biológico conocía el embarazo y nacimiento de su hija, pero nunca asumió su responsabilidad y fue el abuelo materno quien reconoció legalmente la paternidad para brindarle apoyo y acceso a servicios de salud, es procedente condenar al padre al pago de alimentos retroactivos desde el nacimiento. Ello no releva al padre biológico de la obligación derivada del vínculo filial ni permite considerar que exista una incompatibilidad de paternidades que excluya la deuda a su cargo. El delito de incumplimiento de esta obligación se configura, indicaron las y los ministros, cuando el padre deudor cubre de forma parcial e insuficiente la pensión alimentaria, es decir, cuando hace depósitos por debajo del monto fijado, no solo cuando hay falta total del pago. La ministra Estela Ríos expuso el caso de una de las menores implicadas en los amparos a revisión. Primero sí tuvo padre. O sea, porque fue su padre biológico, no es que hubiera nacido así al estilo la Virgen María, no. Tuvo un padre que no cumplió con sus obligaciones. La decisión de la Corte obliga a los jueces que conocieron de los amparos dictar nuevas sentencias con base en el interés superior de la niñez y el monto de la pensión alimentaria de esta manera. La cuantía de los alimentos retroactivos debe fijarse conforme a la proporcionalidad
entre la capacidad económica del deudor y las necesidades de la menor. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y continúa el proceso contra Joel A., uno de los líderes de la secta Leftaor, acusada de promover matrimonios entre menores de edad y miembros de este grupo religioso. La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de Joel A., uno de los líderes de Leftaor, secta ultraortodoxa judía señalada de abuso de menores y que tenía operaciones en México. Lo anterior fue informado por Ulises Lara, fiscal de casos relevantes de la Fiscalía General de la República, que indicó que el ciudadano rumano fue detenido y vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada con el fin de cometer trata, en su modalidad de matrimonios forzados entre menores y adultos del grupo. La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa para esta persona en el Centro de Reinserción Social Estatal con residencia en Tapachula, Chiapas. Asimismo, el juez concedió 2 meses para la investigación complementaria. Como se recordará, Joel N. fue asegurado en el estado de Chiapas luego de cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra. Leftaor, corazón puro en hebreo, fue fundado por el rabino Solomon Hellbrands en 1988 en Jerusalén. Según él, sus prácticas están dentro de los límites de la halajá y la tradición, pero las propias autoridades judías consideran sus prácticas peligrosas y extremistas. Desde sus inicios, la secta tuvo problemas con la ley, primero en Estados Unidos, en donde Hellbrands fue procesado por el secuestro de un menor de edad, por lo que se mudó a Canadá, en donde fue asilado, pero poco después, debido a sus prácticas y acusaciones de matrimonios forzados, se movió a América Latina, en donde se ha enfrentado a las autoridades de Colombia, Honduras, Guatemala y ahora México. En los últimos años, las autoridades mexicanas han investigado a Leftaor por el presunto secuestro de menores de edad, mismos que habrían sido sustraídos de sus lugares de origen para llevarlos con la comunidad, cuyo número no supera los 200 miembros. Con información de Luis Valdés, 11 Noticias. En un paso histórico a la equidad de género, hoy destacamos la eliminación del IVA en productos de higiene menstrual. Esto representa un avance muy importante para las mujeres en todo el país al no tener que elegir entre la salud y la economía. Nos cuenta más Azucena Rangel. Bueno, este impuesto es discriminatorio y sexista, ya que no existe un producto que utilicen las personas que no menstruan, que son hombres, durante 40 años de su vida, mes con mes. En México, a partir de 2026, los calzones y discos menstruales se suman a los productos de gestión menstrual que contarán con una tasa cero de IVA, lo cual redujo su costo en un 16%, beneficiando a millones de mujeres y personas menstruantes que los usan. Y son productos que vamos a usar mínimo durante 20 años de nuestra vida y es una acción que ayuda a nuestra economía. Me parece muy bueno para que tenga acceso todas las personas de bajos recursos, niñas y personas que no tienen acceso a productos de higiene de primera necesidad, y pues con esto va a ayudar a que haya más personas que tengan acceso. Esta iniciativa nació desde la colectiva Menstruación Digna, quienes con apoyo de las y los legisladores lograron para 2022 quitarle el impuesto a productos desechables como toallas y tampones. Sin embargo, frente al avance en la cantidad de productos de gestión menstrual, han buscado garantizar la reducción de costos para todos, incluso aquellos que se pueden volver a usar. Al final de cuentas, no todo, aunque sean reutilizables, pues tienes que volver a comprarlos, ¿no? Y hay una desigualdad económica que todos conocemos, que las mujeres ganamos el 15% menos que los hombres, y dado que es un bien que no tenemos opción de comprar o no, sí es importante. En promedio, anualmente las mujeres gastan entre 1,000 y 2,000 pesos en productos de gestión menstrual, un gasto ininterrumpido por varias décadas. Sabemos que la vida menstrual de una mujer pues empieza alrededor de los 11 años, 12, y de ahí en adelante pues siempre cuentas con ese tipo de gastos, e inclusive de higiene personal. Me parece que es algo que era en parte necesario, porque son productos que no es opcional adquirir. No es como un gusto que se dé a alguien, sino es algo que fisiológicamente la mujer necesita.
Actualmente, la tasa cero en los productos menstruales depende del ejercicio fiscal de cada año, por lo cual, desde Menstruación Digna buscan impulsar que esta medida sea permanente, pero además que las autoridades garanticen estos productos a todas las mujeres al ser un artículo indispensable. Se está hablando de que hay una problemática en torno a la adquisición de productos que no solamente se cura con la tasa cero, digo, sí es una medida importante y es una política fiscal muy amplia, pero también es importante dar la gratuidad de estos productos. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Azucena Rangel. Vamos con este tema aquí en la Ciudad de México que tiene que ver con el cuidado de los seres sintientes, los animales de compañía. Fueron rescatados 936 animalitos que eran víctimas de maltrato. Estaban en un refugio denominado Refugio Franciscano, esto en Coajimalpa, aquí en la capital del país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que los perros y gatos serán resguardados en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y en el Hospital Veterinario del Gobierno capitalino. Posteriormente, promoverán su adopción. La decisión fue rescatar como una obligación que tiene el gobierno de la ciudad cuando se comprueba que hay maltrato animal. Y es por eso que se decidió el día de hoy hacer este operativo. Las investigaciones acerca de este lugar comenzaron en diciembre de 2025 a partir de varias denuncias ciudadanas. La fiscal de justicia de la capital, Berta Alcalde Luján, informó que 798 de los animales presentaron indicios de hacinamiento, suciedad y estado de salud grave. Acumulación constante de heces y orina, presencia de fauna nociva, entre otras. Los espacios, las jaulas no cumplen además con las dimensiones mínimas necesarias para perros y gatos, exponiéndolos además a condiciones climáticas adversas. Y también la falta de atención médico-veterinaria oportuna. Bienvenido, buenos días, Mauricio Romo. ¿Cómo estás? ¿La cultura? Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros íbamos a cambiar el mundo es una obra que su equipo creativo define como una ciencia ficción a la mexicana. Sigue la historia de una pareja en un mundo casi apocalíptico que tiene la oportunidad de viajar en el tiempo y tratar de solucionar varios problemas en medio de un escenario plagado de objetos anacrónicos y disímiles. El 98% de la escenografía son objetos que pertenecieron en otro momento a otros montajes. Y la idea es que si nosotros viajáramos en el tiempo, alguno de esos objetos estaría propiamente en el teatro. Más que plantear una ruta concreta sobre el actuar de los personajes, la obra busca generar preguntas en la audiencia sobre el peso de las decisiones o el bienestar personal sobre el colectivo, el amor o el propósito en un contexto de violencia y amenazas mundiales que cobra más vigencia con los sucesos actuales. Para nosotros también nos asusta que parece que la obra se escribió anoche, ¿no? Y en realidad es una obra que José Emilio Hernández capitaneó desde antes de pandemia. Nosotros íbamos a cambiar el mundo tiene funciones de miércoles a domingo hasta el 24 de enero en el Centro Cultural Universitario. El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que está trabajando en un portal que albergará los hallazgos arqueológicos en la construcción del Tren Maya. En sus redes sociales compartieron un video donde mostraron cómo se verá el museo virtual del proyecto Ulumil Maya Winnicop, una experiencia digital que integra arqueología, tecnología digital y divulgación en un recorrido por los vestigios de la región. La idea es que las y los usuarios puedan aprender de forma interactiva cómo se vinculaban estos objetos con el paisaje y así comprender la importancia de la preservación del patrimonio cultural. La página y los detalles de cuándo se podrá accesar se compartirán más adelante en las redes sociales del INAH. Regresamos al escenario con las puestas en escena que están de vuelta para este 2026. Arriba el telón y veamos cuáles son. El teatro arranca en 2026 con la vuelta de muchas obras que estrenaron a finales de año. Desde producciones de la UNAM, la Compañía Nacional de Teatro y la Coordinación Nacional de Teatro. Estos son algunos de los montajes que retoman funciones esta semana.
Este jueves regresa la apuesta más ambiciosa de la Compañía Nacional de Teatro durante 2025. La Cumbia del Pantano contó con un elenco que rebasa la decena de actores y actrices, una escenografía desaforada con elementos multimedia y un sonidero del tamaño del recinto con el que se acompaña la historia del pantano, una nación húmeda y fangosa que busca mejorar las condiciones de vida para sus habitantes. De jueves a domingo en el Teatro Julio Castillo. La UNAM regresa fuerte con la temporada de 2 estrenos. El primero es El Adiós, obra de Mireille Bailey, traducida y dirigida por Boris Schweman, donde el absurdo y el humor negro exponen los mecanismos de una sociedad clasista y machista, a través de una familia atrapada en rituales y jerarquías, hasta que la interrupción de otra familia les hace cuestionar su realidad. Funciones de jueves a domingo en el Teatro Santa Catarina. El otro estreno es El mar es un pixel, escrita y dirigida por David Gaitán en una historia en verso contemporáneo que sigue a 5 habitantes de una comunidad, a quienes la repentina llegada de un misterioso juguete robot les tambalea la realidad, junto con una lista ambigua que hace cuestionar el concepto del honor y la dignidad. Esta distopía tiene funciones de jueves a domingo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. 11 Noticias, Mauricio Romo. ¿Se imaginan que todo estuviera a un cuarto de hora de distancia? El catedrático Carlos Moreno, quien se convirtió en uno de los pioneros para la creación de la ciudad inteligente, plasma el concepto ciudad en 15 minutos en el libro El poder de la proximidad, vivir en las ciudades. Veamos de qué trata. Carlos Moreno es catedrático especialista en matemáticas enfocadas a las ciencias de la computación. Estuvo entre los pioneros de la creación de la ciudad inteligente. Que pretendía utilizar la tecnología para tener ciudades mejores. En el 2010 comprendió que para tal fin no era la ruta más adecuada, ya que detectó 3 grandes desafíos. El desafío climático, el desafío económico, riqueza y pobreza, y el desafío social, inclusión, exclusión. Carlos Moreno descubrió que lo fundamental en una ciudad es diseñar servicios de proximidad, regenerar la ciudad, luchar contra la fragmentación a fin de reunir lo que está separado y apoyarse en la tecnología, no como un fin, sino como un medio. Difundirlo hasta resonar mundialmente implicó una década. Caso significativo fue París, primera ciudad que lo adoptó. Carlos Moreno lo aplicó entre 2016 y 2018 en áreas donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Y pudimos ver que sí había muchos beneficios para la población con la proximidad. La alcaldesa de París, en noviembre del 2019, me dijo: Carlos, tu concepto está muy válido, va a ser mi punto de referencia, el elemento clave de mi campaña electoral de reelección en el 2020. Milán en Italia, Busan en Corea del Sur, Túnez en África, por mencionar algunos lugares que adoptaron el modelo de los 15 minutos. Carlos Moreno destaca que su libro sobre este concepto se ha traducido a 14 idiomas. Agrega que solo retoma la naturaleza humana que indica vivir cerca de los satisfactores, concepto que se transformó en el siglo XX con el surgimiento del auto. Muchos servicios se alejaron. Y el punto de unión de un lugar con otro eran los autos y por lo tanto todas las obras de infraestructura, autopistas, dobles, triples. Nos volvimos en las ciudades no una ciudad para la gente, sino una ciudad principalmente para los autos. El concepto de la ciudad de los 15 minutos en español está en el libro El poder de la proximidad, vivir en las ciudades, de Carlos Moreno, editado por el sello Debate. Con información de Miguel de la Cruz, 11 Noticias. Lupita, ¿cómo los libros nos pueden hacer imaginar cosas que podrían estar muy distantes y de repente que se vuelven muy cercanos, ¿no? Se sienten muy cercanos. Claro, ¿qué te gustaría tener así a 15 minutos? Algo que dices, ay, esto me gusta mucho, pero no voy porque me queda lejos. La tienda de conveniencia, esas están siempre aquí cerquita. Esas siempre están. Una panadería para la rosca de Reyes. Oye, pero además un mexicano que está triunfando y que la hizo grande allá en París. Sí, sí, ¿no? claro. Ahora con los Juegos Olímpicos pusieron en práctica sus medidas. Exactamente, había que aprovechar esa oportunidad. ¿Viste cómo salí del tema de la rosca? Lo hiciste muy bien. Vamos a la pausa. A las 7 en la hora del centro, un resumen. En 11 Noticias, exige el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas abandone la ciudad y el estado de Minnesota. Esto luego de que un agente disparara contra una mujer
y le causara la muerte. Anuncia el gobierno de Estados Unidos que va a retirarse de organizaciones y tratados internacionales que sean contrarios a sus intereses. Con esto cortará también los fondos que aporta a estos organismos. Informa la presidenta Claudia Sheinbaum que el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, será embajador de México en Gran Bretaña. El nombramiento aún requiere la ratificación del Senado. Detienen en Puebla a Eduardo Enrique H., colaborador en una red de corrupción de Genaro García Luna. Está acusado de peculado y delincuencia organizada. Rescatan a más de 900 animales de compañía víctimas de maltrato en el refugio franciscano. Perros y gatos estaban en condiciones de hacinamiento y desnutrición. Serán resguardados en instalaciones de vigilancia animal y el hospital veterinario del gobierno capitalino. Tasa cero de IVA a productos de gestión menstrual. Con ello reducen su costo un 16% en beneficio de millones de mujeres en México. Con el objetivo de disminuir la deserción escolar y aumentar la matrícula de estudiantes en bachillerato, el gobierno federal va a crear 150,000 nuevos espacios para estudiantes en el nivel medio superior. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que este año se abrirán más de 95,000 lugares en 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 130 ciberescuelas y la ampliación de 52 bachilleratos. Van a ser 292 acciones que en total serán 95,400 nuevos lugares para llegar a un acumulado de 140,085 lugares. Y nuestra meta en la administración será 150,000 nuevos lugares. Queremos agradecer la comunicación esta mañana con Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Vamos a platicar sobre el reciente balance que dieron a conocer, la situación que viven niñas, niños y adolescentes. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Igual, muy buen día, Guadalupe, muy buenos días y que sea buen año para ti, para toda la audiencia. Muchas gracias, Tania. Queremos que nos platiques qué detectan en este balance, sobre todo si lo comparamos con años anteriores, para ver si avanzamos o retrocedimos en la materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Seguro, este balance es un ejercicio que hacemos anualmente en Redim, basándonos en datos oficiales cuando existen, para poder monitorear cómo avanzan o retroceden los derechos de niñez y adolescencia, especialmente ubicando aquellas violaciones a derechos humanos que puedan resultar más graves. Y hemos observado algunos retrocesos, pero también algunos avances. Creo que es importante reconocerlo. Algunas de las expresiones que tienen que ver con la vida, con la supervivencia y el desarrollo, que es uno de los pilares de la Convención de los Derechos del Niño, nos hicieron observar cuestiones como el homicidio, el feminicidio de niñas y adolescentes, la violencia armada, y vemos algunos decrementos. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, pues hubo una disminución importante, ¿no? Del 11%, poco más del 11%. Sin embargo, eso implica un doloroso promedio de 6 homicidios diarios de niños, niñas y adolescentes que, bueno, resultan igualmente preocupantes, ¿no? La violencia feminicida, que a veces pensamos que solo sucede en las adultas, en las mujeres adultas, pues también toca las vidas de niñas y adolescentes, ¿no? Aquí también hubo una disminución, hubo 73 casos en el 2024 y 2025 cerró con 58, es decir, hacia la baja, pero pues no podemos tener tranquilidad si cada 5 días y medio una menor de 18 años muere, sobre todo tomando en cuenta que es por feminicidio, ¿no? Es decir, por razón de género. La violencia armada también nos preocupa de este universo de homicidios, aquellos que fueron con arma de fuego, le arrebataron la vida a 565 niñas, niños, adolescentes. De nuevo una baja casi del 22%, importante, pero
nos parece tremendo incluso tener que hablar de que haya violencia armada en contra de infancias y adolescencias, ¿no? Entonces, algunos de estos datos son los que colocamos en el balance para poder hacer una radiografía general en este ejercicio en el que además por primera vez participaron niñas, niños, adolescentes. Fuimos a Palacio Nacional, lo llevaron ellas y ellos para entregarlo y para poder pedirle a nuestra presidenta que dé las instrucciones para que estos problemas sean atendidos con la prioridad que implica el interés superior de la niñez, pero también contemplar que niñas, niños, adolescentes pues, son la tercera parte de la población y no siempre se llevan la tercera parte de la atención, de la acción pública, mucho menos del presupuesto. Y qué tan importante, Tania, ahora que lo mencionas, es precisamente escucharlas y escucharlos para no invisibilizar esta problemática y no solo analizarla o hacer una radiografía de una realidad que lastima, donde ellos precisamente pues queden fuera. Sí, este fue uno de los principios que decidimos también incorporar y es un principio de la convención, el principio de la participación. No únicamente escuchándoles o permitiendo su libertad de expresión, sino haciendo que sean sus voces las que hablen de lo que les preocupa y haciendo que el mundo adulto se haga cargo de incorporar en las acciones que se toman, ¿no? Este año podemos ya arrancar un año, digámoslo así, en el que en 2025 se construyó el Plan Nacional de Desarrollo con dificultades, pero quedó la República de y para la niñez. Tenemos un programa nacional de derechos de niñas, niños, adolescentes, que también fue construido con su participación. Inició ya las sesiones del CIPINA, este Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, en donde también tuvieron ahí un rol chicas y chicos, y precisamente una de las peticiones ayer que hicieron en Palacio Nacional fue que para que todas las instituciones que forman parte de este sistema, que son todas, ¿no? Porque la vida de la niñez tiene que ver con todo, no es una agenda nada más, ¿no? Hay salud, hay educación, por supuesto, pero también hay seguridad pública, caminos y puentes, en fin, para articular a todas esas instituciones es bien importante que nuestra presidenta, como jefa del Ejecutivo y como presidenta del sistema, la presidenta preside el sistema, pueda sesionar este año en alguna de estas sesiones para enviar ese mensaje de prioridad, ¿no? Que nos parece que no siempre se está dando. ¿Entregaron directamente este informe a la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Ella lo recibió? No por propia mano, fue parte de lo que pedimos. Estamos seguras de que puede haber otro momento. Estaba en la mañanera mientras nosotros llegamos, pero la Oficina de Atención Ciudadana nos recibió muy, muy amablemente y tuvimos ahí oportunidad de comentar algunas de las preocupaciones. Y creo que esto también es bien importante, ¿no? No solamente que Redim, con base en los datos oficiales y a los estudios que hacemos, sino que escuchen, por ejemplo, de voz de Saraí, ¿no? Que lo comentaba una niña de Michoacán, pues cómo le ha tocado ver que sus propios amigos con los que jugaba en las plazas públicas ya no están ahí, le ha tocado vivir la desaparición, no sabemos si el reclutamiento forzado de algunos de sus amigos, amigas, entonces esto es principalmente importante y también escucharles hablar de cuál es la valoración que hacen de la educación, de la salud. Tenemos ahí expertas y expertos, Guadalupe, creo que así me gusta colocarlo. No es nada más un acto de delicadeza, de delicia, de ternura, escuchar a chicas y chicos. Nadie es más experto o experta que ellos en lo que están viviendo y de ahí la importancia de escucharles porque tienen propuestas también muy, muy interesantes que al mundo adulto no se nos están ocurriendo. Claro, ¿cómo estamos en el acceso a la justicia frente a este panorama que nos presentas, Tania? Buen tema. Difícil, sobre todo porque los canales de denuncia no siempre están adecuados a su edad, ¿no? Notábamos, por ejemplo, en el caso de las extorsiones, que sabemos que es uno de los temas que preocupan también a la autoridad, alcanzaron su cifra más alta en 2025. Es tremendo pensar que chicas y chicos también están siendo extorsionados, a veces utilizados también como botín para extorsionar a sus padres, pero algo que detectamos es que hay un alto nivel de subregistro y estas 253 niñas y niños que sufrieron extorsión, son apenas una cifra ligera de lo que realmente es, porque hay
pues sí, temor a represalias, desconfianza en las autoridades, normalización de la violencia, tristemente, y los canales no siempre están adecuados a su edad. Hay cada vez mejores mecanismos, hay organizaciones dedicadas precisamente a cómo se tienen que hacer las periciales, las entrevistas, la toma de testimonios, etcétera, pero sigue a veces reinando el prejuicio adultocéntrico de no creerles, por ejemplo, cuando hay denuncias de abuso sexual, y de revictimizarles intentando preguntar una y otra vez en los careos o en el proceso de investigación, cuando ya está perfectamente establecido que esta no tiene que ser la ruta, ¿no? Claro, si nos dices que hay avances, aunque también se ven focos rojos, ¿hacia dónde se encaminaron estos avances? ¿Qué contribuyó, digamos, a disminuir los índices delictivos en uno u otro sector? Hablamos de secuestro, de feminicidios, desafortunadamente de trabajo infantil. ¿Cuál es esa ruta que ha contribuido a disminuir, aunque sea mínimamente, la situación y la vulnerabilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro país? ¿Qué sí ha funcionado, Tania? Sí, esta es una pregunta muy importante y la seguimos analizando. Creo que no es menor y no es trivial decir que son las políticas públicas con enfoque de derechos humanos las que tienen que orientar el cambio de las cosas, ¿no? Y digo que no sobra decirlo porque estamos en un momento en el que iniciamos el año con una ocupación militar de un gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Estamos preocupados también por la niñez ahí, por supuesto, en donde se piensa que la solución a los problemas puede venir de fuera de los países y que puede venir de otras vías de gestión y de control que no sean la política pública. Creo que lo que podemos reflexionar acá es que sí son las políticas públicas orientadas a niñez, insisto, con enfoque de derechos, pero con enfoque de derechos de infancias, las mejoras en la asignación presupuestaria, no únicamente para las asignaciones directas, ¿no? Porque algo que también notamos es que la pobreza, sobre todo la pobreza extrema de la niñez en mayor condiciones de vulnerabilidad, no ha cambiado en México, ¿no? Pese a que la premisa de por el bien de todos, primero los pobres, que compartimos, no se termina de materializar. Entonces, no siempre es la asignación directa, sino más la política pública con enfoque de derechos la que puede ir generando mejorías. Y ahí recordar que el presupuesto es una muestra o un indicador del interés que se le pone. El Comité de los Derechos del Niño ya le recomendó a nuestro país mejorar y sostener la mejora del presupuesto que se le dedica pues a este grupo de población, que insisto es la tercera parte de la población, pero que además es un grupo que requiere especial prioridad y que vive condiciones de marginación, de pobreza, de violencia instalada en el ámbito familiar, comunitario, escolar, tan profundas que necesitarían de mucho mejor presupuesto para poder revertir esas brechas que venimos arrastrando también y que son la precondición de que esos indicadores detonados en las violencias puedan tener prevención desde su raíz y desde su origen. Claro, hablamos de un presupuesto y lo decían en el balance que presentaron en Redim, aumenta 5%, pero nunca los recursos van a ser suficientes. Recomendaciones, Tania, sobre todo porque sabemos que hay estados de la República Mexicana donde desafortunadamente las violencias y la situación que padecen niñas, niños y adolescentes es todavía más grave que en otras zonas de la República Mexicana. Sí, por supuesto. Ese presupuesto que creció, en realidad solo creció un 5%, pero si lo comparamos es apenas el 10% del presupuesto federal, cuando ha habido años como el 2015 en donde hubo un 15%. Entonces, a partir de ahí que tendría que irse mejorando, ¿no? Algunos de los estados que viven mayores condiciones de vulnerabilidad a los derechos de chicas y chicos, sobre todo lo que tiene que ver con violencias, son el Estado de México, estados como Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, destacó el año pasado, por supuesto, estados en donde estamos viendo que la disputa del territorio por el crimen organizado sigue entablando condiciones muy difíciles, ¿no? Entonces, las recomendaciones son, por un lado, revisar las recomendaciones que hizo a nuestro país el Comité de los Derechos de la Niñez. Hay ya una ruta de navegación, no solo son recomendaciones como críticas a lo que se hace, es una carta de navegación, ¿no? Entonces, número uno, darle seguimiento a eso, hacerla mejor el presupuesto, pero también mejorar los sistemas de protección. Claro. Los IPINAS en los estados tienen que estar
funcionando mejor, y a nivel municipal también, con la asignación no solo de recursos financieros, sino de tiempo, de atención, de prioridad pública por parte de todas las personas representantes. Cada servidor público tiene el deber de velar por la niñez, entonces recordar eso siempre, y recordar la participación de niñas, niños, adolescentes, que en cada toma de decisiones pueda haber diálogo, pueda haber consulta y pueda haber incorporación de sus propuestas. Va a ser algo que nos va a hacer mucha falta. Niñas y niños no solo necesitan un evento el 6 de enero y, como decían ayer, pues no solo necesitan regalos, necesitan garantía de sus derechos todo el año. Amor, atención, derecho a la vida, a la educación, a la salud. En fin, gracias por el análisis, por presentar este balance aquí en 11 Noticias, y siempre de la mano con estos micrófonos. Estaremos pendientes de la niñez y de lo que hagan en Redim. Directora ejecutiva Tania Ramírez, gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes también, y gracias por el trabajo sostenido también que tienen creando contenidos para la infancia. Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias también a ti. Vámonos con este tema. Las mujeres indígenas, 6 de ellas inmortalizadas con una estatua en Paseo de las Heroínas. La historia. Hoy, las mujeres indígenas se plantaron con firmeza en la historia nacional, pues la presidenta Claudia Sheinbaum develó 6 nuevas estatuas en el Paseo de las Heroínas, efigies que honran a la raíz de México y su impronta en la memoria nacional. Son las esculturas de la Reina Roja de Palenque, Isabel Moctezuma, la señora Seismono, Xihuitlatzin, Heréndira y Malitzin, señora de la palabra, todas ellas ubicadas en el cruce de Gandhi y Avenida Reforma. Es un acto de justicia histórica y de profundo significado simbólico para la nación. No se trata únicamente de nuevas esculturas en el espacio público, sino de un reconocimiento explícito a quienes han sostenido desde sus comunidades y a lo largo de los siglos, quizá milenios, la vida cultural, social y espiritual de México. 6 mujeres indígenas, 6 historias de vida ignoradas durante siglos en la historiografía oficial, pero que representan lo mejor del país: templanza, sabiduría ante las adversidades, lucha por mejores condiciones de vida y, sobre todo, la fuerza de las mujeres para realizarse como personas autónomas. La primera presidenta de México honró la memoria de las primeras gobernantas indígenas, la primera emancipadora de esclavos del continente, la primera rebelde tras la conquista y de la primera traductora de América del Norte, y por ende, guardiana de la palabra y memoria de lo que a la larga sería la historia mexicana y que el machismo se ha empeñado en reducir a mera traidora. Son dedicadas a nuestras ancestras, a las mujeres que abrieron camino cuando no había camino, a quienes dieron su vida por su pueblo, luchando aun cuando la historia no las nombraba. Las esculturas develadas miran al Cerro del Chapulín, en homenaje y recuerdo de la importancia de la relación del ser humano y los ciclos de la naturaleza, de la cual las mujeres indígenas conocen bien. 11 Noticias, Luis Valdés. Bueno, vámonos con otras cosas, recomendaciones para disfrutar en casa. Son de Álvaro Cueva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo se la están pasando, Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Primero que nada, apúntele, subráyele, porque muchas niñas, muchos niños nos están viendo. Tenemos 11 niños y niñas de lunes a viernes de las 4 a las 6 de la tarde, sí. Y esto es un agasajo, un gran regalo para ellas, un gran regalo para ellos. Por nada del mundo lo vaya a olvidar. Jueves 8 de enero, estación 11. Tendremos a los Abominables y esto se va a salir de control, se va a poner buenísimo. Yo quiero mucho este programa porque creo que hace una diferencia muy grande cuando hablamos de contenidos musicales. Creo que nos inspira, nos alegra y eso es justamente lo que más estamos necesitando. Felicidades a la producción.
Domingo 11 de enero, 9:30 de la mañana, 80 millones. El único programa para personas con discapacidad, sus familias, sus amigos, sus aliados, que existe en todo México. Abrazo fuerte para sus conductoras, para sus conductores, porque hacen una labor extraordinaria. Domingo 11 de enero, 11 horas, apúntele. Aprender a envejecer, aprender a envejecer, aprender a envejecer. Y es que le tenemos una sorpresa. La inmensa Sofía Álvarez se integra a la conducción de este programa. Regresa a Canal 11 y aquello se va a poner épico, se lo garantizo. Domingo 11 de enero, 23 horas. Ladrón de bicicletas, el gran clásico de la cinematografía universal. Si usted ya la vio, vuélvala a ver, pero sobre todo invite a las nuevas generaciones porque hay que regresar al origen, hay que volver a los clásicos y este neorrealismo italiano no tiene perdón de Dios de tan bueno. Miércoles 14 de enero, 18:30 horas, Heriberto Murrieta con M aquí. Siento un cariño muy especial por este programa porque, en serio, se dicen cosas que no se dicen en ninguna otra parte. Heriberto es el más digno sucesor de Cristina Pacheco. Así, de ese tamaño, luche con todas sus fuerzas porque le va a encantar, se lo garantizo. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú? ¿Le gustó? A mí me encantó. Nos vemos a la próxima con más. Hasta entonces, muchas gracias. Bienvenido siempre, Carlos Guevara, Casas y la Ciencia. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Buenos días también para usted. Y bueno, pasamos a la información de ciencia y tecnología porque en realidad la realidad está superando a la ficción día a día. Y es que ahora, esta semana que está por concluir, se presentó en la Feria Electrónica de Las Vegas un nuevo robot que sigue mostrando la llegada de los androides a nuestra vida cotidiana, pero mucho de esto se ha hablado que tiene que ver con cuestiones militares, con cuestiones industriales, pero hay una vertiente que quizá no hemos tomado suficientemente en cuenta y aquí vamos a ver de qué se trata. Este es el robot Atlas, presentado en la Feria de Electrónica de Consumo de esta semana en Las Vegas, y es una muestra más de la inminente llegada de los androides como bienes de consumo y servicio. And the collective strength to share the burden. Se trata de uno más de los que se han dado a conocer recientemente, como el robot Iron de la empresa china Xpeng, así como el robot Neo de la empresa X1, enfocado en labores cotidianas del hogar y compañía. Pero contrario a lo que se pudiera pensar, muchos de estos desarrollos tienen en mente a los cada vez más adultos mayores. Por ejemplo, el prototipo Konya, desarrollado por estudiantes veracruzanos, es un robot para adultos mayores que lee recetas médicas y detecta peligros. Y en Argentina, Juan Cerejido creó Ato, un asistente físico especializado en interactuar con personas mayores para prevenir y contener el avance de demencias. Pero ¿por qué este interés de empresas, gobiernos y científicos? Según el Centro Pew, los mayores que viven solos aumentaron de menos del 10% en los años 70 al 25% en países desarrollados. La ONU atribuye esto a la mayor longevidad y a cambios en la organización familiar. En México, 1.7 millones de adultos mayores viven solos. Y según la OMS, hasta el 35% de ellos tendrá una caída al año, cifra que asciende al 42% en mayores de 70 años. En Estados Unidos, muchos neoyorquinos mayores han acogido con entusiasmo los robots, según Intuition Robotics y la Oficina para la Tercera Edad de Nueva York, la agencia que ha distribuido un asistente llamado EliQ. Pero estos desarrollos son una solución tecnológica o solo un parche técnico, una ilusión de empatía y contacto social que esconde el desastre social de millones de ancianos abandonados y languideciendo en soledad. Sea lo que sea, el futuro está por llegar. Once Noticias, Carlos Guevara Casas.
Y un nuevo estudio dirigido por Joseph Kiat de la Facultad de Zoología de la Universidad de Tel Aviv examinó fósiles de dinosaurios conservados con sus plumas y descubrió que estos dinosaurios habían perdido la capacidad de volar. En el estudio se examinaron 9 fósiles del este de China, todos pertenecientes a un grupo de dinosaurios emplumados llamado Anchiornis. Los fósiles se eligieron porque habían conservado el color de las plumas de las alas, blancas con una mancha negra en la punta. La coloración de estas plumas permitió identificar la estructura de toda el ala con el borde que formaba una línea continua de manchas negras. Además, se pudieron distinguir las plumas nuevas, revelando que la muda no se había producido de forma ordenada. Este patrón de muda indica que estos dinosaurios probablemente no podían volar, pues es similar a las aves modernas que no vuelan. Bueno, ahí veíamos la animación de uno de estos dinosaurios emplumados que parece que no volaban. Y bueno, un equipo de científicos de la Universidad de Stanford ha desarrollado un material flexible capaz de replicar varias de las asombrosas capacidades de camuflaje del pulpo. Se trata de un nuevo polímero que no solo cambia de color a nivel microscópico, sino que también transforma su textura de manera dinámica. El material utiliza una red de plásticos con alta capacidad de deformación elástica que responde a estímulos externos. Al igual que lo que pasa en los pulpos, en los cefalópodos, utiliza sus cromatóforos y papilas cutáneas para desaparecer en el entorno marino. Este material puede pasar de una superficie lisa y transparente a una rugosa y pigmentada en cuestión de milisegundos. El secreto reside en microestructuras que manipulan la luz y la forma simultáneamente. Las aplicaciones son vastas, desde pantallas táctiles adaptativas hasta tal vez robots blandos. Y bueno, ayer le informábamos de un lobo marino que estaba atrapado en una red. Afortunadamente la Profepa ya lo rescató, estaba herido. Y bueno, allá en San Carlos, en Sonora, durante varios días este animalito no pudo alimentarse, pero los lobos marinos se desplazan con gran agilidad y suelen sumergirse ante la presencia humana, lo que dificulta su localización y manejo. Sin embargo, la colaboración entre autoridades de Profepa, pescadores locales, cuerpos de seguridad y voluntarios, incluso una empresa privada y una ONG, permitió que su liberación se diera en estas últimas horas. Diferentes estudios indican que las redes marinas como la que atrapaba a este animalito, en especial las que son sintéticas, son un alto riesgo para la fauna marina, representando hasta el 60% de los casos de heridas o que quedan varados estos animales, especialmente los mamíferos marinos. Y bueno, esto fue toda la información de ciencia y tecnología de 11 Lab matutino para este día. Que pase usted una gran tarde. Oye, nos dejas con un buen sabor de boca, Carlos, porque ayer estábamos todos preocupados por las condiciones en que estaba este lobo marino. Qué bueno que lo pudieron rescatar. ¿Se conoció el reporte de lo que tenía o eso va a ser posterior y saber dónde va a estar recuperándose? Sí, está en atención médica ahorita, se le quitó la red, tiene heridas y bueno, vamos a ver cuál es su evolución. Sin embargo, sí hay que decir que lo que tenía era una red sintética de las que se llaman redes fantasmas, que son redes que están abandonadas por el uso. Es el 10% de los plásticos que hay en el mar son redes abandonadas. Entonces se convierte en un enorme problema que pocas veces tiene la atención suficiente de los medios. Aquí lo vamos a tratar con mayor profundidad, pero sí hay que decir que aproximadamente hasta 1 millón, ha habido años de 1 millón de toneladas de redes marinas abandonadas en todos los mares. Y sí, representan un grave peligro, especialmente para mamíferos marinos y para tortugas marinas. Entre otras cosas, porque al quedar atrapados y ser animales que necesitan respirar, no pueden salir a la superficie y hacerlo, entonces mueren ahogados, atrapados. También una gran cantidad de peces. Y es vida marina que no se aprovecha en ningún sentido. Es terrible, contamina, altera los ecosistemas, mata a estos animales y no hay ningún beneficio para absolutamente nadie, ni seres humanos, ni ecosistemas, ni nada. Entonces es un problema que está ahí porque no son fáciles de retirar, son muy complicadas de estar extrayendo. Si ya es difícil trabajar con otros residuos que están flotando por ahí, las redes muchas veces no se ven. A veces incluso llegan a tapar hélices de barcos, pero bueno, barcos muy grandes logran deshacerse, pero una ballena no puede. Una cría de ballena o incluso la vaquita marina, se sabe que un problema que
no necesariamente se tomaba con suficiente preocupación, que afectó a las poblaciones de vaquita marina aquí en México, fueron también las redes, ¿no? Por eso también está prohibida la pesca en esa zona, ¿no? Claro, y me haces recordar este tema de las famosas islas de basura, ¿te acuerdas? Que flotan en los mares y son toneladas de desechos que se van agrupando, se van agrupando, se van agrupando, y bueno, es parte de lo que como seres humanos vamos dejando nuestra huella, que está afectando pues a toda la fauna que ahí habita, ¿no? Sí, hay dos muy grandes, hay varias, pero hay dos muy grandes y sí son horrendas. Sí, hace muchos años hubo un experimento sin querer, porque un contenedor que venía de Oriente naufragó, y uno de los contenedores que traía estaba lleno de patitos de hule, de esos juguetitos que flotan. Sí, sí. Pero entonces, como flotaban, se los llevó la corriente, y eso permitió encontrar, para empezar, una isla de basura y ver hacia dónde se llevaban y poder tratar de evitar la concentración de muchos de estos residuos que van flotando y se los están llevando las corrientes marinas, ¿no? Pero el problema sigue ahí, es muy grande, claro. Y aún si hoy dejáramos de utilizar todos los plásticos que terminan en el mar, pasarían muchas décadas, varias décadas, antes de que pudiéramos solucionarlo. Así que es importante estarle poniendo atención y desarrollando iniciativas tecnológicas y políticas también, económicas, para solucionar esto, porque sí es un problema que nos va a llegar a todos, aunque no haya mar, ¿no? Un amigo me decía, pues es que no hay tortugas aquí que se mueran con los plásticos aquí en la Ciudad de México, en el altiplano mexicano. Pues sí, no lo hay, pero muchos de esos residuos terminan afectando, terminan en los ríos y luego en los mares, ¿no? Y después es lo que consumimos nosotros. Y luego lo que consumimos, ya vimos, los microplásticos los tenemos por todos lados, adentro, afuera, respirando, por todos lados. En fin, queremos un atlas, ¿no? También aquí queremos en México. Un atlas, claro que sí, vamos a necesitar. Yo voy a empezar a ahorrar, a ver si pronto sale ya al mercado. El atlas está pensando. ¿Solo para personas que lo puedan pagar? Sí, pues hay que decir que es un producto, producto de consumo. El que vimos al final era la última versión antes de la producción. Ya se presentó cómo es la producción comercial que se va a iniciar ahora en 2026. Probablemente ya sea accesible en 2027. Y sí, va a tener un costo. Lo va a producir Hyundai, esta empresa sudcoreana, que adquirió a una empresa norteamericana que lleva décadas desarrollando robots, que es Boston Dynamics. Sí, sobre todo por lo que dices, cada vez personas adultas mayores en condiciones de soledad, que ya los olvidan, no los atienden, los dejan, y esta es una alternativa, bueno, aunque suene terrible tener que hablar con una máquina. Sí, es terrible. Hay un problema, que no nos engañe esto bonito de los robots, esta competencia que hay entre gobiernos y empresas, que realmente es sorprendente. Creo que sí es algo que hay que seguirle la pista, pero hay problemas sociales que pueden ser enmascarados por estos desarrollos tecnológicos, y hay que solucionarlos. Ahí están nuestros abuelos. Exacto, exactamente. Gracias, Carlos. Te vemos el lunes, porque nos vemos el lunes. Hace San Viernes. Sí. Gracias, Carlos. Te vemos pronto y seguimos con más información del Congreso de la Unión. Senadores y diputados de Morena y el Partido del Trabajo coincidieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Desde la máxima tribuna, respaldamos plenamente el posicionamiento expresado por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en relación con los hechos ocurridos recientemente en Venezuela. La mayoría parlamentaria llamó a las y los mexicanos a mantener la unidad frente al contexto internacional. La intervención militar no constituye de ninguna manera una vía legítima para resolver los conflictos políticos, sociales o institucionales de una nación. Por el contrario, el uso de la fuerza tiende a profundizar la inestabilidad y agravar las crisis humanitarias, generando consecuencias de largo alcance que afectan a todos los pueblos. Las y los legisladores de oposición descalificaron así al presidente Nicolás Maduro. En el Partido Acción Nacional siempre hemos defendido
defendemos y defenderemos la soberanía de México, que de eso no haya duda alguna. Lo que no vamos a defender por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro. El PRI siempre ha defendido la autodeterminación de los pueblos, sí, pero la autodeterminación de los pueblos no es un cheque en blanco para las dictaduras. La soberanía no es robarse los votos, la soberanía es que la gente pueda votar sin miedo, cambiar de gobierno sin represalias y alzar la voz sin terminar en la cárcel. El régimen de Nicolás Maduro es condenable y también lo es cualquier forma de intervención de Estados Unidos que vulnere el derecho internacional o sustituya la voluntad de los pueblos. Iniciamos con información internacional. El ejército de Estados Unidos confirmó la incautación de 2 buques petroleros, uno de ellos de bandera rusa, el Marinera, el cual Estados Unidos asegura transportaba petróleo venezolano. De acuerdo con medios estadounidenses, antes de la incautación del Marinera, Rusia habría enviado un buque militar para escoltar el navío que hasta el último registro satelital se encontraba entre Islandia y Reino Unido. Ahora, las autoridades rusas exigen la liberación inmediata de la tripulación del Marinera. La empresa rusa, dueña de la embarcación, denunció que sufrían una persecución por parte de Estados Unidos y afirmó que no había justificación para un asalto al buque, ya que se encontraba vacío. De acuerdo con el diario New York Times, el gobierno de Rusia envió una petición diplomática formal el 1 de enero para que se detuviera la persecución de este navío, la cual inició desde el 21 de diciembre pasado. El Papa León XIV pidió respeto a las personas que se encuentran en situación de movilidad y llamó a reflexionar sobre las personas de origen extranjero que peregrinan. Después de este año, podemos reconocer mejor en el visitante un peregrino, en el forastero un vecino, en lo diferente quién es un compañero de viaje. En reiteradas ocasiones, el Papa León XIV ha mostrado su postura crítica a la política migratoria de algunos países como Estados Unidos, donde ha condenado el trato inhumano y también de persecución que reciben en la administración del presidente Donald Trump. Vamos con las breves internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea desmantelaron una red ilegal presuntamente ligada al cártel de Sinaloa, que introducía metanfetamina a través de España, oculta en cargas de mármol procedentes de México. En la operación detuvieron a 9 personas, informó la Dirección General de la Policía Española. Tenemos información desde el estado de Morelos, allá la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias con un resumen. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este 2026 el objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Añadió que el tema de la extorsión es prioridad para combatirlo en este 2026. Y este año, una vez aprobadas las leyes relacionadas con la extorsión, uno de los grandes objetivos en 2026 es reducir de manera significativa el delito de extorsión que afecta a muchas familias de distintos niveles económicos. Ese es uno de los grandes objetivos para 2026. Muere mujer tras ser baleada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos. Se manifestaba contra las redadas migratorias en Minneapolis. Ordena el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el retiro de su país de 35 organizaciones no pertenecientes a Naciones Unidas y de 31 entidades de la ONU. Señala que son contrarias a sus intereses. Su salida incluye el recorte de apoyos a estos organismos. Anuncia la Fiscalía General de la República la detención de Eduardo H., ex colaborador de Genaro García Luna. Está acusado de peculado y delincuencia organizada.
Informa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que tendrá que despedir a más de 570 miembros de su personal debido a la crisis financiera que enfrenta por la falta de apoyos. Así la información en este jueves. Deseamos que tenga un excelente día. Gracias en radio. En televisión los dejamos con Diálogos en Confianza. Buenos días.